Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revista de los Servicios de Reumatología de la Universidad CES y la Clínica la Universidad Pontificia Bolivariana. Mi nombre es Miguel Mesa. El día de hoy nos encontramos en el evento de nosotros, que es el Club de Revistas, en el que revisamos cada miércoles un tema que sea de particular interés. El día de hoy, como es costumbre, nos acompaña el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián es médico reumatólogo, trabaja en Almédica, trabaja en su consulta particular y es autor de las guías Palnar para lupus. Nos acompaña también el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. El doctor Carlos Jaime Velázquez es médico reumatólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana y es además el jefe del programa de reumatología de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Mi nombre es Miguel Antonio Mesa, soy médico reumatólogo, trabajo en la Clínica Universitaria Bolivariana y en mi consulta particular. Adicionalmente a eso nos acompañan los fellows del programa de reumatología y nos acompañan los residentes que están rotando. El día de hoy la doctora María Alejandra Tavares, que es residente de dolor y cuidado paliativo, será la encargada de dirigir la discusión, la presentación y discusión del estudio. Doctora María Alejandra, bienvenida, tiene usted el micrófono. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces mi nombre es María Alejandra Tavares, soy residente de dolor y cuidado paliativo de la Universidad Pontificia Bolivariana de primer año y hoy les voy a presentar este club de revista. Entonces, vamos a analizar este estudio que fue publicado en la revista Rheumatology en el 2020. Es un estudio internacional aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, en el que se evalúa el efecto de la diacereína versus el celecoxib en síntomas, en el manejo de síntomas de la osteoartritis de rodilla. Entonces, la osteoartritis es una de las enfermedades crónicas más debilitantes y que impacta más en la calidad de vida y genera pérdida gradual de la funcionalidad, sobre todo en pacientes en población pues, de edad avanzada. Hasta la fecha el tratamiento se basa pues en manejo sintomático. Dentro de las intervenciones farmacológicas tenemos entonces los antiinflamatorios no esteroideos, tanto los selectivos de la COX-2 como los no selectivos, y los analgésicos como el acetaminofén, que son de uso común. Usualmente pues tienen mayor importancia en el manejo agudo, pero también se usan de forma prolongada, en donde hay que entrar a evaluar pues como el riesgo-beneficio que nos traen estos medicamentos. Adicionalmente, entonces tenemos otro grupo farmacológico que son los medicamentos de acción lenta para la osteoartritis. En este grupo se incluye entonces la diacereína, que es el fármaco que vamos a analizar el día de hoy, la glucosamina y el condroitin sulfato. Estos medicamentos también se han usado pues durante muchos años para el tratamiento, sobre todo no agudo, de los síntomas de la osteoartritis. Se han recomendado tanto solos como en combinación pues, con analgésicos y AINES para el manejo a largo plazo. Y la Sociedad Europea de Osteoporosis y Enfermedades Musculoesqueléticas los ha recomendado, pues se los ha sugerido también como el uso de primera línea en terapia crónica. Entonces, la diacereína es un derivado de la antraquinona. En su mecanismo de acción principalmente es la inhibición de la interleuquina 1 y se ha visto también que tiene un efecto anticatabólico de los tejidos en la osteoartritis. A diferencia entonces de los AINES, no afecta a la síntesis de las prostaglandinas, y este mecanismo de acción pues alternativo explica probablemente la ausencia pues de toxicidad tracto gastrointestinal superior y cardiovascular comparado con los antiinflamatorios no esteroideos. Ha mostrado entonces pues una relación riesgo-beneficio positiva, y tiene estudios que han comparado pues y han establecido su eficacia comparado con placebo y con AINES convencionales. Por otro lado, tenemos entonces el celecoxib, que es un inhibidor selectivo de la COX-2. Debido a su mejor perfil de seguridad gastrointestinal, se ha convertido pues, en uno de los AINES más usados y recomendados en el tratamiento sintomático de esta patología. Y hasta el momento no hay estudios que hayan explorado la eficacia y la seguridad pues, comparativa de estos dos medicamentos. Por lo tanto, pues este va a ser el resultado principal de este estudio. Entonces, el estudio tiene como objetivo investigar si la diacereína tiene una eficacia comparable a la del celecoxib luego de 6 meses de tratamiento en pacientes sintomáticos con osteoartritis de rodilla con enfermedad moderada a severa. Entonces, este estudio es un estudio de no inferioridad. Se llevó a cabo desde el 12 de mayo del 2016 hasta el 26 de junio del 2018 con pacientes que estaban inscritos en hospitales o clínicas públicas de Canadá y Europa, que incluyeron España, Austria, Bélgica y República Checa.
En cuanto a la metodología, entonces, respecto a los criterios de inclusión, se incluyeron hombres y mujeres que tuvieran por lo menos 50 años de edad, que tuvieran un diagnóstico de osteoartritis primaria en rodilla, que tuvieran una clasificación radiológica grado 2 o 3 y que tuvieran un puntaje de dolor medio por la escala visual análoga de moderado a severo, es decir, que fuera mayor o igual a 4, pues como específicamente en la pregunta del dolor al caminar en una superficie plana. En otras consideraciones que tuvieron los criterios de inclusión fue que cuando el paciente presentara una enfermedad bilateral, se seleccionó la rodilla más sintomática según la escala visual análoga del dolor como la articulación objetivo y que no tuvieran pues anormalidades en los laboratorios y que pudieran diligenciar de una forma adecuada el consentimiento informado. En cuanto a los criterios de exclusión, entonces realmente son muy extensos. En total son 46 criterios de exclusión, los dividen en las características como tal de los pacientes y en las relacionadas al tratamiento que tienen actual o previo. De forma relevante, entonces, se excluyen los pacientes que tuvieran enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, enfermedades graves cardíacas como falla cardíaca avanzada o un alto riesgo cardiovascular pues ya establecido, que tuvieran una diabetes no controlada o una hipertensión arterial no controlada, que tuvieran antecedentes de úlcera en tracto gastrointestinal, diarrea principalmente en mayores de 65 años, enfermedad intestinal inflamatoria, enfermedad renal crónica y enfermedad hepática, que va a ser pues como relevante cuando hagamos el análisis pues del perfil de seguridad de los medicamentos. En cuanto a los criterios de exclusión relacionados con el tratamiento, excluyeron entonces que hayan tenido manejo con corticosteroides en las últimas 12 semanas, que hayan tenido manejo con AINES que no los quisieran suspender o que tuvieran manejo actual con condroitin sulfato, que de forma usual requirieran más de 2 gramos de acetaminofén de rescate, que tuvieran consumo en la última semana de productos naturales o laxantes o anticoagulantes que pudieran generar pues como interacciones con los medicamentos. Entonces los pacientes se asignaron de forma secuencial en una proporción de 1 a 1 pues a cada grupo de control. La asignación la asignación del tratamiento se realizó según la secuencia temporal de ingreso al estudio. La intervención entonces consistía en un grupo de pacientes que iba a recibir diacereína. Inicialmente recibieron 50 miligramos día por un mes y luego 50 miligramos 2 veces al día por el resto del pues hasta completar los 6 meses del estudio. Y en el grupo de Celecoxib recibieron 200 miligramos durante los 6 meses del estudio. En este punto, pues es importante que ellos resaltan que para evitar pues el riesgo de sesgos, recibieron el mismo número de cápsulas y pues modificaron el aspecto visual para que no se pudieran pues diferenciar. El cumplimiento se definió como los pacientes que alcanzaban pues, o que recibieron el 75% de la dosis del estudio y se les permitió tomar pues, como rescate acetaminofén de 500 miligramos con un máximo de 2 gramos al día y dejando un periodo sin rescate de 48 horas antes de la valoración clínica que se le realizará a los María pacientes. Alejandra, Sí. una pregunta, pero no, o sea, realmente ahí estamos viendo un diseño que es un diseño doble domi, pues porque tenemos el placebo y está diseñado para que no se pueda mirar. Pero hay un problema que quisiera preguntarle a los profes, a ver ellos qué opinan. Porque diacereína dentro de los efectos adversos, ¿qué produce? Hay uno que produce que no es realmente un efecto adverso, pero que es la tinción intensa de las secreciones. Entonces, digamos que podría ser incluso fácil para los pacientes saber en qué grupo están solamente por el cambio de la coloración. ¿Ustedes creen que eso hubiera sido un problema en este estudio o no? Yo creo, yo creo que sí. Sí, porque esa tinción amarilla no le sucede a todos, pero cuando sucede es muy llamativa y los pacientes se quejan. Entonces, ya la otra cosa sería como, no sé, pues Karine mirando para otro lado. sí, ahí sí, cegarlos del todo. Es una opción. Yo El profe, pensaría, ¿qué opina? yo pensaría que no, porque el porcentaje de lo que ocurre de eso no, pues es muy variable, pues. Dicen que es entre 30 y 60%, si fuera un efecto que ocurriera en la totalidad de los pacientes, pero realmente yo no le vería, pues a ese posible evento adverso no le vería problema. Entonces, ahí lo razonable es que este estudio está bien diseñado y tiene un DOMI.
Es posible que algunos pacientes hubieran escapado al ciego simplemente por ver el cambio en la coloración de orina, que puede ser muy llamativo. Pero digamos que lo que dice el profe Carlos Jaime y el profe Sebastián es cierto. Uno, que el color una vez usted lo ve, ya saben qué grupo está, y el otro es que es un efecto que no está en el 100% de las personas. Uno ahí le puede decir a los investigadores que tuvieron el suficiente método y fueron próligos a la hora de diseñar los métodos para tratar de evitar que se produjera la pérdida del cegamiento, pero esto es una cosa que está más allá de lo que ellos pueden controlar. Entonces, pues digamos que eso sí se les sale las manos a los investigadores. Listo. Entonces, en cuanto a los desenlaces, Perdón, María Alejandra, de sí, pronto sí, señor. también, el otro reparo es Ajá. que la dosis de Celecoxib, porque inicialmente, pues como recomienda el inserto o se ha utilizado en los estudios de osteoartritis, había que dar una dosis inicial por lo menos más alta, como titular la de acereína, pero titular más alto Celecoxib a 400 y después pasarlo a 200, porque realmente no sería la dosis antiinflamatoria de Celecoxib, no sé qué piensan. Yo creo que es un tema maravilloso para que los dos residentes del servicio nos digan. Doctora María Alejandra, doctor Juan Pedro, ¿ustedes qué opinan del uso de Celecoxib a largo plazo? Doctor, pues lo que hemos discutido, que pues por la inhibición que genera de las prostaglandinas, que puede generar un aumento del riesgo cardiovascular, entonces, pues los estudios que habíamos discutido se habían hecho con 200 miligramos y no con 400 miligramos, entonces digamos que creería que por eso se selecciona esa dosis. ¿Y hay algún estudio? El estudio Precision, exacto. Doctor Pedro, por favor, ilústrenos. Sí, señor. Entonces, la importancia del estudio Precision, pues que lo compara con otros antiinflamatorios, la importancia de los efectos adversos, pues que se encontraron con el Celecoxib como una buena opción como manejo a largo plazo comparado con los antiinflamatorios en ese estudio Precision. Entonces, el problema con el estudio Precision, ¿qué pasó con la dosis? Que decían que se iba a comparar con 400 miligramos, pero realmente la mayoría de la población recibió 200 miligramos. Entonces, uno pensaría de pronto lo que el profe Carlos Jaime dice. El profe Carlos Jaime dice un principio muy importante de la reumatología, y es que los antiinflamatorios son para usar a dosis antiinflamatoria. Si usted va a usar un antiinflamatorio a dosis analgésica, bien puede utilizar un analgésico. Entonces, la dosis que se recomienda es 400, incluso en algunas esquemas, como por ejemplo el esquema de gota, la dosis puede llegar a ser como 800 miligramos, como dosis de carga. Entonces, el problema es que posiblemente en el largo plazo, como los estudios de seguridad cardiovascular son con 200, por eso ellos decidieron no subirse esa dosis, pensaría yo. No sé, Sebas, ¿qué opina de eso? El problema de esto es lo que vos decís, la dificultad que tenemos en cuanto a evidencia cardiovascular con manejo a largo plazo, con los pecados que tienen los COX-2, con otras moléculas que tuvieron que retirar del mercado. Y el problema de osteoartritis es que osteoartritis no es una enfermedad aguda, es una enfermedad crónica. Entonces están como que intentando buscar ese punto medio donde yo puedo dar el medicamento por la mayor cantidad de tiempo posible sin ir a darle más efectos adversos al paciente. Y yo creo que en parte por eso está esa dosis ahí, porque es que diacereína la comercializan como algo indefinido. Celecoxib no te lo pueden comercializar a vos como algo indefinido en este momento. Doctora, hágale tranquilito. Bueno, entonces en cuanto a los desenlaces, el desenlace primario fue demostrar que la diacereína no es inferior al Celecoxib en términos de reducción de dolor, teniendo en cuenta la subescala de dolor de WOMAC después de 6 meses, es decir, 182 días de tratamiento, en los pacientes que tuvieron osteoartritis sintomática de rodilla. Y los resultados de seguridad incluyeron entonces la incidencia de efectos adversos, cambios en pruebas de laboratorio y en signos vitales. Entonces, en cuanto al análisis estadístico, el cálculo del tamaño de la muestra se estableció pues, para probar la no inferioridad de la diacereína frente al Celecoxib. Esta no inferioridad se va a evaluar con respecto al cambio del puntaje de la subescala de dolor
comparando la línea base versus la evaluación a los 182 días, es decir, a los 6 meses, y se considera entonces que un tamaño de la muestra de 144 pacientes por grupo de tratamiento era suficiente para afirmar la no inferioridad con una potencia del estudio del 90%. En cuanto al análisis de la eficacia primaria, entonces se realizó en la población por protocolo, que se definió como todos los pacientes aleatorizados que recibieron por lo menos una dosis de la medicación, que tenían una medición de la eficacia en el momento de la inclusión y que no hayan presentado ninguna desviación importante del protocolo en el seguimiento de los 6 meses. En la población por intención de tratar, que fueron los pacientes aleatorizados que recibieron por lo menos una dosis de tratamiento y que tuvieron por lo menos una medición al momento de inclusión y una medición posterior, también se realizaron los análisis de eficacia primaria como forma pues como de corroborar o demostrar la solidez de los análisis realizados en la población por protocolo, y se realizaron los análisis de eficacia secundaria. Y los análisis de seguridad se realizaron en todos los pacientes que recibieron por lo menos una dosis de medicamento. Entonces, la no inferioridad del estudio se evaluó mediante el cálculo de la diferencia del cambio medio ajustado de la subescala de dolor de WOMAC respecto a la basal luego de 6 meses de tratamiento entre los grupos con un modelo mixto de medidas repetidas. Entonces, ese se ajustó por grupo de tratamiento y por tiempo. Y entonces, para demostrar la no inferioridad, el límite superior del intervalo de confianza de 95% debía ser inferior a 5 en la población pues, por protocolo. Adicionalmente, establecieron un delta de 10 unidades en la escala de WOMAC. Ese margen se seleccionó por estudios previos que mostraron que una escala de dolor, pues la escala global de dolor de 9, pues una delta de 9.7, y en la pregunta número 1, que es el dolor a caminar en una superficie plana, de 11.1, era lo que mostraba pues como relevancia clínica en los pacientes. Entonces, este es el esquema pues de selección de los... Perdón, Sí, María señor. Alejandra. No, que una pregunta de Anita, que tuvimos una pues discusión al respecto hace poco, que digamos que eso es lo correcto, que pues, como es un análisis de no inferioridad, debe hacerse pues el análisis es el análisis por protocolo. ¿Entendí bien, Dianita? Ese es el concepto correcto. Sí, pero pues uno debe hacer los dos tipos de análisis, intención a tratar y análisis por protocolo, que nos va a ayudar a ver no solamente el resultado, sino también la seguridad, que eso es muy importante para el protocolo. Y si es correcto lo que usted decía, que en la inferioridad es muy importante mirar las modificaciones en el de análisis por protocolo. Hay una cosa ahí, Anita. Estos estudios no están hechos para ver seguridad, o sea, estos estudios lo que vean es pura casualidad, porque ninguna N está calculada para seguridad. Sí, pero lo que intenta al no calcularse la N para un estudio de seguridad es mirar ese análisis por protocolo. Pero ¿usted por qué cree que hicieron el análisis de protocolo en este caso en particular? Que este grupo, bueno, este estudio tiene algo muy importante, y es que perdió el 25% de los pacientes de ambos grupos. Entonces eso obliga a hacer los dos análisis. Pero ¿por qué hicieron un análisis por protocolo? Porque ellos de hecho de seguridad hicieron una intención a tratar modificado. Pero para efectividad hicieron un por protocolo. Pero ¿por qué cree usted que tomó el investigador la decisión de hacer un por protocolo? Porque un por protocolo tiene un problema, y es que le quita mucha validez externa, porque vuelve muy estricto la medición del desenlace para los que fueron absolutamente adherentes a lo que ellos estaban esperando. Pero es que los de intención a tratar es el análisis donde usted incluye toda la población que tuvo aunque sea una sola dosis, y por protocolo es realmente los que terminaron recibiendo todo el tratamiento. Entonces, digamos que por protocolo uno está un poco más seguro de esos efectos adversos. Claro, pero ellos no hicieron este estudio o sea, el desenlace principal y la decisión de tomarlo por protocolo no fue por eventos adversos, porque si hubiera sido así, el desenlace de eventos adversos hubiera sido medido por protocolo y fue medido por lo otro. Fue medido por intención de tratar modificado. Sí, pero también la población
pues es una población mayor de 60 años que puede tener muchas cosas, aunque fueron muy estrictos en los criterios de inclusión y exclusión, que eso le da un poquito más de tranquilidad en el momento de mirar el resultado. Entonces, ahí hay dos cosas muy importantes. La primera es que diacereína venía, pues digamos que los dos medicamentos vienen de una situación muy difícil. Celecoxib tuvo una duda pues grande con respecto a seguridad cardiovascular, que el estudio Precision fue el que lo sacó pues como adelante y demostró claramente que las preocupaciones eran infundadas, porque hay que recordar que cuando salieron los COX-2 del mercado hubo algún grado de controversia con respecto a si Celecoxib no había salido, era porque había comparado contra diclofenaco, que era un medicamento que tenía COX-1, COX-2 versus otros COX que salieron que comparaban contra la Proxeno. Y adicionalmente a eso, diacereína no solamente ha tenido, digamos que en tela de duda su efectividad, sino que ha tenido en tela de duda su seguridad. De hecho, la Agencia Europea de Medicamentos sacó un warning sobre el medicamento por relación de enzimas hepáticas y todo lo demás. Entonces, evidentemente la parte de seguridad la necesitaban ver. Yo de hecho pienso que la intención a tratar modificado fue para estar más, pues para castigarse más incluso por los eventos adversos, porque no solamente están tocando los pacientes de protocolo, sino cualquier paciente que haya recibido al menos una dosis de medicamento, que eso castiga más los eventos adversos. Si usted quisiera ver menos eventos adversos, lo haría por protocolo, porque saca todos los que no fueron adherentes al tratamiento. Pero adicionalmente a eso, yo pienso que ellos, como estaban tratando de mostrar una inferioridad con Celecoxib, y de hecho este estudio es un estudio que yo no sé, Francisco Iván Vargas Grajales, que nos está acompañando, el que opine, pero yo pienso que este es el primer estudio que logra demostrar lo que está demostrando este estudio. Entonces, como ellos querían ir a la fija con respecto al resultado y querían evaluar esa hipótesis de manera clara y que no les quedara duda, intentaron hacerlo por protocolo, así perdieron algo de validez externa para poder estar seguros de que había o no había esa no inferioridad. No sé ustedes qué opinen de eso. ¿Aló, me escuchan? Sí, señor. No, lo que dice Miguel es el gran castigo a los medicamentos modificadores de artrosis ha sido la seguridad. Sebas, ¿tú qué opinas? Lo mismo que dice Pacho, el gran castigo para todos los La medicamentos de diacereína artrosis se dejó de es utilizar en la seguridad. Unión Europea. ¿Cuánto sería, Miguel? 6 años, un reporte de alerta sobre diacereína. Inclusive se dejó de utilizar en España. Entonces, claro, uno no puede dudar de la efectividad de estos medicamentos, pero cuando le colocan seguridad es una forma de matar un medicamento. La seguridad mata cualquier medicamento que te pongan. Mira, un ejemplo, el tofa con el herpes. A uno le da mucho miedo el herpes. Entonces, cualquier medicamento que sea amenazado por seguridad, hacer un estudio así es darle vida al medicamento. Incluso hay un artículo que es muy viejito, que es como el 91, que es una editorial que dice si todo está bien, nada está mal, que es una editorial que salió, si no estoy mal, en JAMA, que le dice a uno eso, tenga mucho cuidado porque realmente los estudios, si un estudio demuestra la presencia de un evento adverso en un estudio, preocúpese porque es muy grave. El hecho de que los estudios no tengan eventos adversos, por lo menos los que son fase 3 y los que son RCTs así, normalmente solamente quiere decir que no hay una gran incidencia, pero no quiere decir que sea completamente seguro. Ejemplos grandes ahí tenemos los COX-2, que terminaron siendo algunos un fiasco, y los anti-TNF que cuando salieron al mercado, no sé, el profe Carlos Jaime que recuerda eso, cómo fue, pero salieron al mercado y no daban tuberculosis, y fue después que hubo sorpresa que todos daban tuberculosis. Sí, buen seguimiento, y eso ha cambiado mucho la historia natural de esos medicamentos, porque algunos que parecían, por ejemplo, seguros como Adalimumab al inicio, ya después el seguimiento hizo que también tenía una incidencia importante de tuberculosis, por ejemplo, comparado con Infliximab. Es el paso del tiempo realmente lo que asegura eso. Bueno, entonces, acá en la selección de la población
podemos ver que la pérdida de los pacientes fue similar pues en los dos grupos. En el grupo de la diacereína, 46 pacientes y en el grupo del celecoxib, 44 pacientes. Finalmente, la población por protocolo en la que se realizaron pues, los análisis de eficacia primaria fueron 140 en el grupo de la diacereína y 148 en el grupo de celecoxib. Entonces, en cuanto a las características basales de la población, podemos ver que las características son pues homogéneas, que nos hacen los grupos comparables, tienen una edad promedio similar, una participación pues de mujeres también similar, con una mayor participación con respecto pues a los hombres. Tenemos que la escala pues inicial de tanto la total como de dolor estaba pues por encima del 50%, la escala visual análoga del dolor estaba casi en un dolor severo en los dos. Es importante también acá la calidad de vida que en estos cuestionarios muestra pues el impacto que tiene la osteoartritis en estos pacientes, tiene un puntaje muy bajo. Recordemos pues que a mayor puntaje, menor calidad de vida pues asociada a la salud. Entonces, tenemos pues que estos pacientes tenían unos puntajes realmente bajos tanto en la esfera física como en la esfera mental. Y la evaluación inicial de la enfermedad, pues de la actividad de la enfermedad, tanto por el investigador como por el paciente, fue similar entre ellos y similar pues entre los dos grupos. Entonces, en cuanto al análisis de la eficacia primaria, se realizaron pues la comparación como habíamos discutido inicialmente en la población por protocolo. Entonces, la diferencia de la escala a nivel basal y 182 días después del tratamiento fue un cambio de 11.1 puntos en el grupo de la diacereína, de 11.8 en el grupo del celecoxib, que nos lleva a una diferencia entre los dos de 0.7 con un intervalo de confianza del 95%, que su valor pues superior no supera los 5 puntos, lo que mostraría pues la no inferioridad del medicamento pues de la diacereína sobre el celecoxib. Esto es corroborado pues en el análisis que se hizo en la población por intención a tratar, donde el delta fue de 0.4 y el intervalo pues el rango del intervalo de confianza tampoco supera los 5 puntos. No sé si tienen algún comentario acá. Bueno, en cuanto al análisis Yo sí tengo entonces de eficacia. una cosa, perdón. Sí, señor. Digamos que hay un problema con los diseños de los estudios, es que usted puede tener un estudio de superioridad, de no inferioridad o de equivalencia. Pues habíamos hablado con Diana la vez pasada que los estudios de equivalencia son los que requieren una muestra más grande, porque demostrar una equivalencia requiere un tamaño muestral muy grande para mostrar que ni a la alta ni a la baja hay diferencias significativas. No sé, Janita ahorita me corrige pues si ese concepto está correcto. Pero lo que uno ve es que la diferencia, pues lo que pasa es que este estudio no permite sino inferir que es no inferior, y de este estudio solamente se puede sacar no inferioridad, pero los análisis en el WOMAC y en las escalas de dolor y todo son tan parecidos que uno diría que realmente pudieran hasta incluso ser equivalentes en una hipótesis por un estudio posterior, porque la diferencia no fue una diferencia importante. Sí, habíamos hablado lo del tamaño muestral, que hay que calcularlo de acuerdo al tipo de RCT, y como fue de no inferioridad, pues no podemos decir que es de equivalencia precisamente porque equivalencia son los estudios que requieren un mayor poder estadístico. Entonces aquí solo podríamos decir sí que es no inferior. Bueno, entonces en cuanto al análisis de eficacia secundaria, vemos entonces que no hubo ninguna diferencia pues estadísticamente significativa entre los grupos con el tratamiento a 182 días en ninguna de las puntuaciones pues de WOMAC, ni en la total, ni en la rigidez de la funcionalidad, ni en el dolor. Tenemos que la tasa de respondedores fue muy alta según la escala pues OMERAC. Casi el 100% de los pacientes cumplieron pues con el criterio de respuesta. Una marcada disminución de la inflamación pues y el derrame articular. Adicionalmente, el consumo pues de tabletas de rescate
pues o de dosis de rescate fue baja en los dos grupos y fue similar. En cuanto a el cambio pues en la evaluación del investigador en cuanto a la actividad global de la enfermedad, fue ligera, pero fue significativamente, pues estadísticamente significativa, pero realmente la diferencia fue baja y pues no se mostró en otras visitas, entonces no tiene pues como relevancia clínica. En cuanto a la escala de calidad de vida, entonces vemos que hubo una mejoría mayor para el celecoxib en el componente físico y para la diacereína en el componente mental. También fueron estadísticamente significativas, pero realmente pues no llega a un significado clínico importante porque no es percibido pues ese cambio tan ligero por el paciente. El cumplimiento pues global del tratamiento de los dos grupos fue similar, fue del 91.3% en la diacereína y de 93.6% en el grupo del celecoxib. Entonces, en esta gráfica pues vemos las mediciones clínicas se hicieron pues en el día 60, fue la primera medición, en el día 120 y en el día 182. Acá vemos entonces cómo en la escala visual análoga y en el WOMAC, en el puntaje total, se alcanza pues una rápida mejoría en el día 60 que es sostenible pues en el tiempo. Hay una ligera diferencia pues entre el inicio de la mejoría en el grupo de celecoxib y la diacereína, pues más rápido acá mayor pues en el celecoxib, que lo vamos a ver pues como en la discusión. Y en cuanto a los análisis de seguridad, entonces generalmente pues en los dos grupos hubo una buena tolerancia de ambos medicamentos. Los pacientes realmente con efectos adversos emergentes pues considerados por los investigadores que hayan sido relacionados con el tratamiento fue mayor en el grupo de la diacereína, un 23% versus un 17% del grupo de celecoxib, y este hallazgo fue principalmente por el aumento de la diarrea pues causada por la diacereína, que se presentó en el 10.2% de este grupo versus el 3.7% en el grupo del celecoxib. La mayoría fueron leves y moderadas, el 4.8% fueron leves, el 4.8% moderadas y solamente un paciente tuvo diarrea grave. En el celecoxib, los 7 pacientes que presentaron diarrea fueron diarreas leves y solamente condujo pues a la interrupción del medicamento en 9 pacientes del grupo de la diacereína y en 3 pacientes del grupo de celecoxib. Adicionalmente, entonces consideraron pues como 3 efectos relacionados con el fármaco más severos, que fueron un aumento de transaminasas de GGT y dolor abdominal en el grupo de la diacereína, pero solo se presentó en un paciente y se resolvieron pues rápidamente posterior al retiro del medicamento. En cuanto a los efectos adversos cardiovasculares, pues realmente lo que encontré en los reportes que muestran en la tabla suplementaria solamente reportaron palpitaciones en 2 pacientes con diacereína y 1 con celecoxib, y dolor torácico 1 con diacereína y ninguno con celecoxib, y aumento de la presión 1 en cada grupo. No se reportaron pues como desenlaces cardiovasculares importantes en ninguno de los 2 grupos. Entonces, el estudio demostró que la diacereína no es inferior al celecoxib en pacientes con osteoartritis de rodilla primaria, con una clasificación moderada severa de los síntomas en términos de la reducción de la subescala de dolor de WOMAC luego de los 6 meses de tratamiento. En general, el efecto del tratamiento sobre los síntomas de la osteoartritis fue similar en los 2 grupos. El efecto del tratamiento entonces sobre el dolor se observó en el día 60, pues el inicio en el día 60, y se mantuvo durante toda la duración del estudio. Entonces hubo una mejoría más rápida con el celecoxib, y en cuanto a eso entonces se genera pues como una discusión. Entonces una posible explicación es que el celecoxib, pues a diferencia de la diacereína, inhibe la síntesis de prostaglandinas, que es un mecanismo de acción que puede inducir a una reducción más rápida pues de los signos inflamatorios, signos y síntomas inflamatorios, y adicionalmente el régimen escalonado que se hizo de la diacereína, que se inició con una dosis menor y luego se aumentó pues como la dosis terapéutica, que también podría explicar pues como ese pequeño retraso en el inicio de la respuesta.
Y lo otro que hay que tener en cuenta entonces es que la primera medición se realizó al día 60, entonces ahí fue donde pudimos ver pues como que había esa diferencia en el inicio de acción del celecoxib más rápido, pero no sabemos si la respuesta rápida se presentó muchos días antes de esta primera medición clínica. Esta pues entonces es una de las razones por las cuales en una fase inicial o aguda del tratamiento se puede usar la combinación pues de antiinflamatorios no esteroideos y el grupo de medicamentos pues de acción lenta que puede tener más utilidad pues para el paciente. En cuanto a los análisis pues de respuesta de OMERAC, también apoyan pues la buena respuesta clínica que tuvieron pues los pacientes en ambos grupos de tratamiento. Se consideran respondedores a partir del día 120 y se sostuvo pues en el día 182, que confirma entonces también la eficacia de la diacereína para reducir el dolor en la osteoartritis, mejorar la funcionalidad física pues y la evaluación global del paciente. Y para ambos tratamientos, la disminución gradual a lo largo del tiempo del porcentaje de pacientes con inflamación y derrame articular refleja pues la importancia de acción de los antiinflamatorios en este grupo de fármacos. En cuanto a los efectos adversos, entonces la exclusión de los pacientes pues inicial que hubo de patologías de tracto gastrointestinal, de enfermedad renal y de riesgo cardiovascular, pues puede generar la duda si favorece pues como el perfil de seguridad del celecoxib, pero en general los dos mostraron un buen perfil de seguridad pues en el seguimiento de efectos adversos. Otras limitaciones entonces que presentaba pues el estudio es que los resultados fueron comunicados por el paciente, entonces esto pues tiene riesgo de que esté influenciado por las expectativas personales del paciente, por la percepción del personal, por la percepción del dolor, por otros modificadores que me puedan generar esta puntuación de dolor. El delta que se estableció de 10 puntos del índice de WOMAC, pues explican que pudo haber sido conservador porque solo representa como el 50% de acción que tiene con respecto al celecoxib versus el placebo, y que lo que estaban discutiendo anteriormente, que este estudio no se realizó y no se calculó pues como el tamaño muestral y todo lo necesario para realizar un estudio de seguridad pues para evaluación de efectos adversos graves. Entonces, en conclusión, pues estos resultados demuestran que la diacereína no es inferior al celecoxib en la reducción del dolor después de 6 meses de tratamiento en pacientes que presentan dolor moderado a grave con una osteoartritis de rodilla, con un buen perfil de seguridad y de tolerabilidad, que lo restablece, pues lo deja como una opción terapéutica para evitar el uso de inhibidores de la COX a largo plazo, pues de la COX-2 a largo plazo. Dianita, yo te di una pregunta, ¿cómo, qué peso, qué valor, pues, o cómo tener en contexto el porcentaje de pérdidas que tuvieron, que tú mencionaste? Sí, pero pues uno cuando le hace el cálculo de cuántos empezaron y cuántos terminaron, eso me dio el 25%, pero cuando fui a mirar lo que habían calculado de tamaño muestral, pues era muy similar, eran solamente 3 pacientes diferentes, es decir, que calcularon un porcentaje suficiente de pérdidas que hizo que no perdiera tanta validez, porque finalmente lograron incluir tanto en el análisis por intención a tratar como el de modificado, el tamaño de la muestra similar a lo que habían calculado el tamaño al poder. Yo pienso que ahí hay varias cosas que son interesantes. Lo primero es que ellos tienen un punto que es verdad y es que los pacientes fueron seleccionados para que tuvieran un perfil de seguridad que favorecía celecoxib. Eso pues obviamente no va a afectar los resultados de este estudio en ese aspecto, pero sí es una cosa importante. Lo segundo es que uno viendo los estudios previos que hay con diacereína, que eran muy poquitos, no sé el doctor Francisco Vargas si está por ahí, y si no está, pues realmente uno no ve muchos, ahí apareció el doctor Francisco Vargas, uno no ve muchos estudios con diacereína, me parece que es un estudio muy bien diseñado, de hecho este fue un estudio multicéntrico, fue bien planeado desde el punto de vista estadístico, fue planeado con un doble dominio, o sea, fue un estudio al que se nota que le metieron mucho cariño y me parece que en cierto modo reivindica la diacereína que estaba un poquito olvidada. Aunque yo particularmente nunca he tenido tanta preocupación por los eventos adversos que dicen los europeos, pero sí me parece que la vuelve a traer como a la palestra.
La otra cosa es que nos mete un concepto o nos introduce un concepto que normalmente no teníamos en cuenta, que es que los medicamentos modificadores de la osteoartrosis son medicamentos lentos. Entonces ellos proponen y dicen, bueno, si nosotros tenemos un medicamento lento, quizás lo que el paciente necesita es una combinación, como hacemos, por ejemplo, la artritis reumatoide, que muchas veces ponemos un poquito de esteroides mientras el paciente se mejora. Posiblemente lo que tengamos que hacer en osteoartrosis es poner un poquito de antiinflamatorio para que el paciente se mejore, mientras los medicamentos de acción lenta como diacerina van tomando la batuta y van llevando al paciente, y después podemos desmontar ese antiinflamatorio no esteroideo. No sé ustedes qué opinan. Doctor Francisco, si quiere, cuéntenos usted su opinión. Yo siempre he sido un amigo de las drogas modificadoras. ¿Por qué he sido un amigo? Porque la gente dice no a drogas modificadoras, pero carga al paciente con AINES. Y no a drogas modificadoras, y el paciente termina en dolor haciéndole neurolisis. Entonces, muy interesante esto. Mira, los números de eventos adversos en el de Acodar, fue 25% de los pacientes tenían diarrea. Pero ese 25%, fíjate que subí unas escalas y me voy a desmayar. Un momentico, yo me recupero. Pero A Pacho le dio el infarto. No sé qué mira si Pacho le dio infarto. O sea, dados tu opinión mientras sabemos si Pacho sobrevivió. Espérate a ver que se le fue la señal o fue que perdimos a Pacho. Démosle 2 segundos, pues, a ver. entonces, en ese estudio hubo 25% de eventos adversos con diarrea, pero solamente el 3% de los pacientes lo tuvieron que retirar. Eso quiere decir que es un medicamento seguro. Ahora, a diferencia de los europeos, el problema en otro es la constipación. Y uno le dice a un paciente que le va a dar un medicamento que le da diarrea y se lo agradece. Creo que hay que... No, eso... Pues yo creo que los que tenemos muchos pacientes con diacereína, algo pasa en nuestro intestino que no nos da diarrea. Lo segundo es que no hay tantas opciones. Si a mí en un futuro me da artrosis, ustedes me hacen el mipred de diacereína. ¿Por qué? Porque es que no estamos hablando de artritis reumatoide ni de lupus. Estamos hablando de una condición donde el paciente te llega con dolor y no es por ortopedia. Tercero, los estudios de artrosis, a diferencia de los estudios no artrosis, la tasa de mejoría en el placebo es del 40%. Eso quiere decir que es muy posible que los medicamentos de artrosis nunca funcionen, porque no se sabe la razón por la cual los pacientes con artrosis tienen tan alta mejoría en la tasa de placebo. 40%. Esto lleva a que estudios como el GUIDE o estudios como el otro estudio se me olvidó, el del medicamento que sale de poquito y no de poquito el año pasado en New England, que se peló. Tanezumab. No hay más que darles. El Tanezumab, pues. El Tanezumab, eso. Pero lo están sometiendo a FDA. Bueno, el Tanezumab se intentó hacer en Reumalab, hubo un protocolo con Tanezumab. Les juro que el medicamento es inviable. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema del Tanezumab? Quita tanto el dolor que el paciente deja de sentir las piernas, entonces el paciente se cae. Y además, para darlo, el paciente tiene que estar en consultorio media hora. Sí, imagínate. Doctor, ya no me duele la rodilla porque no siento ni la rodilla, ni la pierna, ni el pie. Entonces, el primer estudio de Tanezumab, que era como el riesgo de caídas, que era para artrosis severa, ¿cierto? Entonces, creo que lo que dice Miguel, hay que retomar estos medicamentos, porque satanizarlos es satanizar a una población muy grande, decirle que no te vamos a dar nada, y ojalá los utilizáramos con seguridad. ¿Cuál es el único pero de diacereína? La enfermedad verticular del colon. Entonces, a mayores de 75, 70 años, de pronto no es una buena opción, pero yo siempre considero que es una muy buena molécula. Muchas gracias. Profe Carlos Jaime.
A mí me gusta mucho de Acereína, desde siempre, pues, sino que el problema eran lo que pasa es que, digamos que los estudios pretendían un desenlace de hace mucho tiempo de esos estudios era que reducía la necesidad de prótesis, pero eso simplemente era un juego estadístico, pues que ellos quieren vender, pues quisieron vender en algún tiempo, pero eso realmente no, cuando uno lo analiza, eso no tiene ni pies ni cabeza, pero a mí me parece es muy buen medicamento y digamos que en general pues, yo lo pondría digamos en mi diagrama de flujo muy personal de tratamiento de la artrosis, es cuando los pacientes no me mejoran con ciclos cortos de AINES o con infiltración o con colchicina. Digamos que ahí es el papel que yo le utilizaría a Cereína. Y también otra realidad de nuestro medio es que es de todos los días, es la señora que tiene indicación de reemplazo articular, pero que ella vio a su vecina, a su hermana, que quedó 2 meses, que le fue pues, a la que no tuvo la recuperación pues rápida y que quedó con dolor, y los pacientes son muy renuentes en nuestro medio a veces al reemplazo articular. Entonces, digamos que no es una medida, simplemente este medicamento no modifica la artrosis, pero ayuda al manejo pues sintomático. Y lo otro que también es importante es lo importante es la manera adecuada de prescribirlo. Uno tendría que dar 50 miligramos inicialmente las primeras 2 semanas y ya después subir a 50 cada 12 horas. Entonces a mí me parece que es un medicamento que lo tengo en el arsenal y que yo no lo he dejado nunca de prescribir. Sebas. Miguel, yo creo que esto es un estudio necesario porque una cosa es como uno practica y pues una cosa es como uno le da manejo a la artrosis y la otra cosa es cuando vos vas a ver guías y los que hacen como llaman los gringos, los policy makers. Vos lees de artrosis y si es un libro muy de Norteamérica, encontrás que hay pues ketoprofeno en gel, diclofenaco en gel, ciclos cortos de celecoxib, paracetamol hasta 2 gramos al día máximo y de ahí brincan a la prótesis de rodilla y es como si no existieran otras cosas. Cuando vos ves los europeos, ellos sí mencionan más la diacereína, pero como lo han dicho todo, la evidencia que había antes, pues diacereína necesitamos más evidencia como para seguir empujando y seguir justificando lo que hacemos, porque yo tampoco he dejado de formular diacereína en los pacientes con artrosis y uno sí necesita pegarse de todas las cosas por lo que dice el profe Carlos Jaime y por lo que dice Pacho. Entonces, si no le puedo dar acetaminofén y si no le puedo dar, o si el acetaminofén no le sirve y no le puedo dar ciclos de AINE, el paciente de malas, o sea, de malas le queda nada más su infiltración con glucocorticoides o prótesis. Entonces diacereína entra como en ese lugar que nosotros necesitamos donde hay un nicho grande y hay una población que por así decirlo, uno necesita también reafirmarse que esa población grande a la que uno le da diacereína, hombre, no solamente sirve, sino que también pues desde el punto de vista de seguridad ya no estamos tan cojos con esto. Obviamente esto es una población muy seleccionada, pero así es como vamos obteniendo más información y de pronto en el futuro uno empieza a ver que en otras guías donde ni siquiera la consideran y ni siquiera lo discuten, pues empieza a tener algo de protagonismo con más estudios y con más información. Entonces sí, yo también utilizo diacereína para artrosis de rodilla y es que desafortunadamente no hay más. Y Tanezumab, como dice Pacho, Tanezumab se borró el año pasado, hicieron algunas modificaciones, hicieron algunos estudios de extensión, lo están intentando probar en FDA, pero Tanezumab no es la solución mágica para artrosis, desafortunadamente. Y Tanezumab yo creo que es como para darle trabajo a los ortopedistas porque eso dispara el número de prótesis, o sea, es el medicamento para artrosis que usted manda como un puente. Lo que pasa es que ellos lo quieren poner como un puente para el paciente muy grave, pero uno dice, pues claro, se acaba de comer la rodilla. Pues yo creo que el día que lo aprueben para artrosis con los datos que tienen actualmente, los ortopedistas van a ir fiesta porque eso significa que les va a triplicar el número de prótesis a ellos. Yo creo que va a ser una población muy seleccionada. Y una cosa, pues yo estuve aquí buscando y la agencia europea lo sacó en el 2014 cuando sale un metaanálisis en Cochrane donde muestra que solo mejora el 9% de dolor, fue hecho en 7 estudios y el NNT del medicamento fue de 6. ¿De cuál? ¿De diacereína? ¿O sí, del otro? De diacereína. Mientras que los eventos adversos, el NNH fue de 4. Entonces, cuando el NNH da menor que el NNT, pues ahí sí se reevalúan y por eso es que la agencia europea no lo sacó de allá. Y dicen que ellos tienen un aumento del riesgo absoluto del 24% para presentar diarrea
y que el porcentaje relativo de cambio puede llegar a ser hasta el 252%. Entonces creo que fue ese perfil de seguridad que no permitió continuar el uso allá. Sí, ese fue el metaanálisis y los datos que ellos sacaron. La pregunta es, porque es que la doctora María Alejandra lo había dicho muy claro al principio, esos pacientes tenían deterioro importante de la calidad de vida. Entonces, digamos que uno, por lo menos desde que usted sea relativamente juicioso y siga a los pacientes, no debería tener pues puede tener una NNH, un número necesario de dañar de 4, pero la pregunta es de esos 4, ¿cuántos son eventos adversos serios? Porque es que usted me dice un NNH, pero la mayor parte de los eventos adversos serán leves a moderados y yo los podré solucionar durante el proceso. Y este medicamento me puede dar una opción de tratamiento a largo plazo en pacientes con artrosis que les va a mejorar calidad de vida. Yo pienso que en ese contexto uno tendría que reevaluar realmente qué tanto SNNH y SNNT van a ser importantes, haciendo la salvedad de que siempre y cuando no sean eventos adversos graves. Yo pienso que lo más... Una acotación también a la hora de prescribir la sereína es que siempre hay que tener una creatinina y transaminasas, eso es importante la vigilancia, a menos de 30 de depuración, pues no se debe mandar el medicamento y si hay una elevación importante de transaminasas también hay que suspenderlo. Nosotros, que también uno no lo tiene tabulado, pero creo que a todos nos ha pasado, es que cuando ocurre por lo menos ese efecto adverso gastrointestinal, uno baja la dosis a 50 miligramos al día y los pacientes siguen, pues la mejoría persiste, no se reduce tanto. Entonces, de pronto una estrategia, cuando es muy molesto, uno en vez de suspenderlo, reduce la dosis y mejora el evento adverso y se mantiene como la eficacia, por lo menos, reitero, esto no es un modificador de la enfermedad, en la artrosis no existen realmente, es un alivio sintomático. Y cuando uno habla de artrosis tiene que precisar el grupo articular, o sea, esto, digamos que la evidencia es más en rodilla y en cadera, no puede uno extrapolar pues el beneficio de la diacereína a otro tipo de artrosis en otros sitios anatómicos. En todo caso, yo creo pues que ya para terminar el club de revistas, que ya se cumplió el tiempo, esto nos da un concepto nuevo sobre el uso de combinado de AINES y celecoxib para considerar el futuro. Nos muestra un estudio muy bien hecho de diacereína que se hizo con mucho amor y nos la vuelve a traer como al juego y la vuelve a dar como nuevos ánimos. Aclaramos lo siguiente, todos nosotros somos prescriptores de diacereína, pero este club de revistas no es patrocinado ni pagado por diacereína, para que quede claro, porque estamos hablando de una molécula que se usa en nuestro medio. Ya habiendo dicho eso, solamente nos queda agradecerles a todos la asistencia. Los esperamos el próximo miércoles y no nos queda más que decirles gracias totales. Muy bien, María Alejandra. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buena